Bienvenidos a nuestro ciclo de cocina saludable. En esta oportunidad está dedicado a celíacos y vamos a comenzar con un budín de banana. Banana apto para celíacos. Para eso necesitamos harina de arroz cernida, fécula de maíz, fécula de mandioca y polvo de hornear. Es importante cernirlo para que airee la preparación. Las féculas son más secas que la harina tradicional, entonces necesitamos airearla también. Dejamos este bol por este lado, que son los ingredientes secos. Voy a romper los huevos siempre en otro recipiente para que no caiga la cáscara. Lo voy a ingresar a las bananas y voy a hacer movimientos envolventes. Luego voy a ingresar el azúcar. Siempre esperamos que una preparación se integre a la otra para seguir con el siguiente paso. Ahora integro el aceite a la preparación anterior. El aceite se tiene que integrar totalmente. Voy a añadir, que esto es opcional, la vainilla. Me voy a reservar 50 centímetros cúbicos de leche por si la preparación resulta un poco seca. Una vez que tengo los ingredientes líquidos perfectamente integrados, lo que voy a hacer es ir colocando de a 2 cucharadas la mezcla de féculas. Y lo vamos integrando de a poco. Y ahí vamos viendo la textura que va tomando la preparación. Necesitamos ir aumentándolo de a poco. No es como las harinas tradicionales, que nosotros podemos aumentarlas de una vez sola, sino como las féculas son más secas, ¿sí? Lo que necesitamos es ir poco a poco. Hay que tener un poco más de paciencia en la receta de celíaco. Veo que acá le falta un poquito de humedad, entonces le voy a añadir un poquitito de leche. Ahora lo que vamos a hacer es colocar en una budinera, si queremos uno grande, o si no, en 2 si queremos más pequeño. Nunca más de 3/4 de la budinera, porque necesitamos que el leudante químico, en este caso el polvo de hornear, actúe. Lo que obtenemos es este budín que mantiene, es apto para celíacos, que mantiene la humedad debido a la banana, así que nos da humedad en el budín. Y bueno, salen más o menos unas 12 fetas, lo cual es ideal para desayuno o para merienda. A continuación vamos a compartir una preparación de torta gallega.
masa tiene cierta complejidad, entonces tenemos que prestar atención en el paso a paso. Lo primero que vamos a hacer son los ingredientes líquidos, que tenemos los huevos, y ahora vamos a integrar el aceite. Bien. Integramos bien. Es importante el paso a paso de esta receta porque nosotros, como no tenemos gluten, por no tener harina de trigo, tenemos que buscarle un sustituto. Entonces añadimos la fécula de maíz, fécula de mandioca, leche en polvo, sal y goma sántica. La goma sántica es un espesante, no nos va a dar elasticidad, pero sí nos va a estabilizar la masa. Primero integramos bien las féculas. Añadimos un poquitito acá y dos. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente integrar con el aceite y los huevos. Vamos a hacer lo que se llama el chicle de mandioca. Aquí vamos a colocar el agua y la fécula de mandioca. Con esto lo vamos a disolver primero en frío. Acá nosotros lo que vamos a obtener, como dice la palabra, un chicle, que es lo que nos va a dar elasticidad a la masa. Esto va a cambiar de ser líquido, va a empezar a solidificar, va a empezar a cocinar la fécula, va a empezar a cambiar de color, a quedar transparente y a despegarse de los bordes. Tenemos que sí constantemente revolver, nunca podemos parar. Lo importante en esta receta es ir colocando gradualmente de a 2 cucharadas de mezcla de féculas y hasta que no se integre totalmente esa mezcla de féculas no le añadimos las 2 cucharadas siguientes. Una vez que la masa está pronta, que nosotros introducimos y no se nos pega, lo que vamos a hacer es, mientras llevamos a cocinar los ingredientes de la tarta, la dejamos tapada para que no tenga contacto con el oxígeno y no se nos cree una cáscara que nos quite humedad a la masa. Para el relleno, lo primero que vamos a hacer es cocinar la cebolla y el morrón a fuego bajo. Tenemos el aceite, la cebolla, el morrón. Luego va a ir el tomate, el pescado, el atún, la sardina, y luego por último vamos a colocar el ajo, la aceituna y el perejil picado. Una vez que tenemos el relleno, tenemos la masa, vamos a proceder a armar la tarta. Separamos la masa en 1/4 para la tapa y 3/4 para la base. Nos ayudamos con un poquitito de mezcla de féculas para que el palote no se nos pegue. Empezamos a darle la forma. El molde más o menos de 26 centímetros. Si ven que se nos pega, le colocamos un poquito. Sin abusar, para que no se nos seque la masa. Y con la mano llegamos a los bordes, a la parte de abajo. Simplemente que se adhieran a los bordes, que no quede aire entre la base y la pared de la tartera. Eso es importante porque si nosotros colocamos el relleno y hay aire, se nos puede pegar la preparación ahí. Primero colocamos lo sólido, que fue lo que hicimos acá, la mezcla. Luego vamos a colocar los líquidos, en este caso vamos a hacer los huevos. Vamos colocando con mucho cuidado. Vamos colocando en toda la base. Y vamos a añadir el huevo. El huevo lo que va a hacer es que la preparación la va a hacer ligar, la va a espesar. No va a quedar separada la preparación.
Lo dejo acá y voy a hacer la tapa. Se la colocamos, que llegue a cubrir todo. Un poquito de agua o huevo. Colocamos un poquitito sobre la parte tapa de la masa, de la tarta. Quitamos el sobrante. Para el repulgue es colocar el dedo debajo y el otro arriba. Sacamos, desmoldamos, rinde más o menos unas 8 porciones. Recuerden que para la masa, como no tenemos elasticidad la misma, tenemos que buscarla. Para eso utilizamos el chicle de mandioca. Es importante ese punto y es un punto crítico dentro de la receta. Una vez obtenido el chicle de mandioca, sí seguimos con la receta. También utilizamos, recuerden, la goma sántica, que es un espesante. Ideal para merendar o desayunar un pan de claras. Lo compartimos con ustedes. Saludable. Vamos a hacer un pan de claras apto para celíacos. Vamos a ingresar los ingredientes secos. Tenemos fécula de maíz, leche en polvo, siempre bien tamizado, polvo de hornear y el azúcar. Vamos a tamizar bien para airear las féculas. Lo integramos un poco y esto lo vamos a reservar. Vamos a batir las claras a punto de nieve. La mínima potencia está bien. A la mitad del batido le vamos a añadir un poquitito de sal. Recuerden que este es un pan ideal para desayuno o para merienda. Es bien liviano, son solo las claras con la mezcla de féculas. Una vez que obtenemos el punto de nieve, comenzamos colocando de a 2 cucharadas con movimientos envolventes para no bajar la preparación. Desde los bordes hacia el centro. No nos pueden quedar grumos en la preparación. Añadimos siempre de a 2 cucharadas. Esto nos va a rendir aproximadamente una budinera de 15-16 centímetros. Una vez que quede totalmente incorporada la mezcla de féculas a la preparación, lo que vamos a hacer es tomar una budinera, mantecamos la base y no los bordes para que la preparación se adhiera y no se nos baje. Colocamos a 3/4 de la preparación para darle espacio a que crezca porque tiene polvo de hornear. Esto lo vamos a llevar 25 minutos a 160-180 grados en el horno. Va muy bien para el desayuno o para la merienda. Es un pan muy liviano, apto para celíacos.
programa dedicado a celíacos, compartiendo con ustedes una receta de malfatti con pesto. Hacer malfatti con pesto para celíacos. Lo primero que tenemos que hacer es llevar las papas a hervir más o menos 30-35 minutos a fuego fuerte. Una vez que tenemos las papas cocidas, lo que vamos a hacer es pelarlas y con esto vamos a hacer un puré. Es importante recordar que no quede ningún trozo de cáscara a la papa porque si no, eso no va a quedar en el malfatti y se nos puede romper a la hora de darle cocción. Tiene que estar bien saborizado. Por lo tanto le vamos a añadir las yemas. Le vamos a añadir un poquitito de sal, un poquito de pimienta, aceite, queso rallado. Tenemos que tener cuidado porque tenemos queso en la pasta y queso en la salsa. Tiene que quedar totalmente integrada la yema. La yema lo que va a hacer es espesar la preparación. Una vez que integramos bien, que tenemos el puré bien liso, añadimos fécula de maíz y fécula de mandioca. Ahora lo que hacemos es integrar primero con la espátula y luego sí ya utilizamos las manos. Si vemos que nos queda un poquitito seca la preparación, le añadimos media yema más. Y si nos queda muy líquida, porque ahí va a depender del tamaño del huevo, si tenemos que añadirle un poquito más de féculas o no. Una vez que lo tenemos bien integrado, tenemos ya las albahacas lavadas. Voy a dejar 2 o 3 para la decoración final del plato. Y lo que hago es simplemente romperlo. Lo mismo con el ajo, las nueces que ya están cortadas, queso y aceite de oliva. Procesamos. Y una vez que tenemos ya semi procesado, sí continuamos en forma de hilo, vertiendo el resto del aceite. Hasta ahí. Este es el pesto que ya lo tenemos pronto para nuestro plato. Cuando vayamos a comer, que se sienta crocante las nueces también. Por eso no las procesamos del todo. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a armar los malfatti. Tenemos una asadera con un poquito de fécula. Cortamos como nos quede más cómodo. Colocamos un poquitito de fécula para que no se nos pegue al cortar y vamos cortando del tamaño deseado. El tamaño ideal es este. Ahí está, lo vamos dejando en la bandeja con un poquito de fécula de maíz para que no se peguen. Luego de llevar los malfatti 15-20 minutos a la heladera, lo que vamos a hacer es darle cocción, más o menos alrededor de unos 6-7 minutos. Una vez que tenemos los ñoquis ya cocidos, más o menos unos 5 minutitos, lo que vamos a hacer es presentar el plato. Tenemos el pesto, vertemos un poquito en el centro, colocamos un par de nueces y tenemos albahaca.
Luego añadimos un poquito de queso y finalizamos el plato. Nuestro próximo programa va a estar dedicado a colesterol y triglicéridos.